El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Wicca Radio México, con Bernardo Tristán y Mauricio Sánchez. Muy buenas tardes, tengan ustedes bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa que quisiera ampliar un poquito para conocer más acerca de esta práctica del tarot. Estoy próximo a ya empezar, no hemos empezado el curso de tarot, pero quisiera pues de alguna manera explicarles mucho acerca de esta mancia, acerca de este maravilloso arte que pues ya en alguna ocasión habíamos platicado mucho acerca de la historia del tarot, cómo empezaron a manejarse estos arquetipos, pero hoy quiero centrarme sobre todo en uno de los grandes saltos del tarot, que fue precisamente después de tener toda esta parte medieval, entramos a una parte donde el tarot toma mucho auge y es precisamente a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, con la Golden Dawn. La Golden Dawn, la orden hermética de la aurora dorada, ¿sí? En latín se llamaba la Ordo Hermeticus Aurorae Aurea, estaba en inglés la Hermetic Order of the Golden Dawn, ¿sí? Era una sociedad secreta dedicada al estudio y la práctica del ocultismo, el hermetismo y la metafísica. Esta parte que empezó a estudiar mucho esta parte de la magia, no la hacían con esta idea que tenemos en la actualidad de un poquito de, porque se nos deformó un poquito con esto del New Age. Esto lo hacían en base de cuestiones científicas, habían grandes personajes que estaban dentro de esta orden, ¿sí? Muchos son muy reconocidos o muy ligados a esta orden, como Madame Blavatsky, muchos William Robert Goodman, Wynne Scott, Samuel Leader, muchos se unieron a esta orden que no era, pero era muchos líderes de la orden francmasónica de los Rosacruces, ¿sí? Pero lo importante, ¿sí?, es que esta parte de la aurora dorada, ¿sí?, a pesar de que sí tenían como estas bases de las sociedades Rosacruces, ¿sí?, pero también tenían como esta parte de un poquito más de libertad de entrar a esta filosofía esotérica, basada un poquito sí en la cábala hermética, en los 4 elementos clásicos, en la astrología y en el tarot y la geomancia, ¿sí? Muchas cosas que vemos ahora, pero ellos empezaron a enseñar esta parte de los viajes astrales, la alquimia, la adivinación. Había mucha parte de estudio, ¿sí? No era como esta parte, como muchas personas pensarían, de charlatanería o de ver las cosas como una secta. Esto era la orden de la aurora dorada, era más bien como un centro de estudios, pero pues sí había como esta parte de ser muy cuidadosos, porque a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, vemos que había todavía mucho tabú en la sociedad, ¿sí? Obviamente, debido a esto, pues había muchos escritos que ellos sacaban, pero estaban cifrados, ¿sí?
se escribía en un término que se llamaba el cifrado de Tritermius, ¿sí? Que era tratar de preservar únicamente para la gente de la aurora dorada esta posible lectura. Por eso estaban como cifrados. Pero aquí lo importante es que estas mentes, estas ideas, a pesar de que sí había como varios ideas de rituales, había mucha parte, estaba en auge esta parte de la situación egipcia, porque si ustedes recordarán, es precisamente en esta época donde se empieza a redescubrir el mundo egipcio, ¿sí? Donde empezamos a darle como más sentido a esta parte. Para nosotros en la actualidad sentimos que la parte de Egipto siempre estuvo presente en la cultura, pero no es así. Estuvo mucho tiempo como escondido y fue cuando empezaron a descifrar precisamente con estos estudios y empezaron a sacar toda esta parte mágica. Muchas personas quieren relacionar el tarot con cuestiones egipcias, pero son redescubrimientos que se hizo o se implementaron cosas ya posterior, ¿sí? Aquí hay una parte que a mí me llama mucho la atención y es precisamente esa parte de esta convivencia que tenían estas personas, y obviamente pues sí había como personalidades un poquito excéntricas, como Aleister Crowley, ¿sí? Que tenían pues esta parte de ser como líderes que se metían mucho a la política, pero al mismo tiempo tenían esta parte de filosofías muy importantes, ¿sí? De romper un poquito esta idea victoriana. Todo esto se da mucho en Inglaterra, déjenme decirle, París, Europa, pero había todavía como esta idea muy, muy centrada alrededor de la iglesia, y no es que estuviera mal, sino que era muy limitante, y ellos abren mucho estas investigaciones, ¿sí? Entonces empiezan a ver como este intercambio, ¿sí?, de información entre varias personas. Estaba Edward White, ¿sí?, precisamente una de las personas que impulsa la reestructuración de lo que era el tarot de Marsella. Empieza a ser como una idea maravillosa acerca de cómo generar una historia, cómo elaborar más símbolos, cómo integrar más elementos para estos símbolos arquetípicos. Si ustedes consideran que el antecedente inmediato del tarot Rider-Waite era precisamente el tarot de Marsella, pero el tarot de Marsella era muy simple, o sea, sobre todo los arcanos menores, era un oro y se marcaba la moneda, o 2 monedas, o 3 monedas, 4. No había esta parte de historias simbólicas alrededor de esto, y en base a unos estudios que hace precisamente White, ¿sí?, es cuando empieza a darse como esta idea de generar más simbolismos. Y aquí interviene un personaje importantísimo en la historia del tarot, que es precisamente una ilustradora. En primer lugar, hablando de una mujer que rompe tabús, ¿sí? Entonces, bueno, pues empieza a haber como una gran polémica, ¿sí? Y estoy hablando de Pamela Colman Smith. Ella también se le conocía como el seudónimo de Pixie. Pixie es esas pequeñas haditas tipo campanita. Ella nace el 16 de febrero de 1878, ¿sí?, y muere el 18 de septiembre de 1951. Fue artista, ilustradora, escritora, ¿sí? Ella es la que ilustra las cartas de White, ¿sí? Y obviamente, pues todo esto
gracias a el impulso también de una empresa impresora que era Ryder. Entonces, por eso se llama Ryder White de Pamela Colman, ¿sí? Esta parte es interesante conocer también como muchas de las raíces de Pamela, ¿sí? Porque ella, de por sí, ella tiene como una idea, un contexto interesante, ¿sí? A pesar de que ella nace en Londres, pero es hija de un comerciante estadounidense de Brooklyn, ¿sí? Entonces ahí tenemos el viejo mundo con el nuevo mundo. Estamos hablando de 1870 y algo. Estamos en esta parte de unión de lo que es Inglaterra con Estados Unidos, este intercambio interesante, pero la familia se traslada durante mucho tiempo a Jamaica, ¿sí? Y es donde consigue trabajar en una compañía donde empieza a ver como esta parte de su despertar artístico, ¿sí? Y ella está trabajando ahí, y lo que se me hace muy curioso de la historia de Pamela es que conoce a un artista que se llama Arthur Wesley Down, ¿sí? Con un estilo muy característico, pero que mantenía una gran influencia del simbolismo de finales de siglo, este romanticismo que se manejaba y que estaba todo movido en un movimiento artístico que se llamaba Arts and Craft, ¿sí? Que fue un movimiento artístico originado a finales del siglo XIX en Gran Bretaña y obviamente extendido a otras partes del mundo. Esto tenía que ver mucho con el arte, la decoración y el simbolismo, ¿sí? Ella, en toda su parte artística, empieza a trabajar en varias revistas, tiene sus propias revistas, cosa que era como muy complicado en esa época para una mujer, ¿sí? Pero pues ella empieza a escribir y a trabajar mucho para un personaje que para nosotros se nos hace muy oscuro y que lo relacionamos solamente con una obra, ¿sí? Sin embargo, fue una persona, un escritor con una amplia bibliografía, ¿sí? Y estoy refiriéndome a Bram Stoker, ¿sí? Precisamente el escritor de Drácula, ¿sí? Bram Stoker trabaja durante mucho tiempo con Pamela Colman, ¿sí? Cuando regresan, cuando está ya en Estados Unidos, ¿sí? Empieza a trabajar mucho esta Pamela, o Pixie como le decían, con unas personas. Tenía un director artístico que se llamaba Henry Irving, y con Bram Stoker, ¿sí? Con ellos viajan alrededor de todo el país, viajando, trabajando en vestuarios, en arreglo de escenarios, en hacer una serie de trabajos importantísimos, ¿sí? Y empiezan a mostrar mucho la cultura de Jamaica, ¿sí? Empiezan a ver mucho esta cosa de la cultura africana, que también traía como unas raíces desde Jamaica, y Pamela se había investigado mucho acerca de Anansi, esta deidad africana de la araña, y construye proyectos de ilustración con William Butler Yeats, ¿sí? Hermano del pintor Jack Yeats, ¿sí? Y Smith empieza a dibujar, a ilustrar novelas de Bram Stoker, como La guarida del gusano blanco. Contribuyó en muchas de las obras de él, y obviamente ella, a través de su vida, empieza a trabajar mucho con su arte en las luchas de las mujeres para acceder al voto, al sufragio en Gran Bretaña. También Pamela diseñó muchos carteles para la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial. Todo esto es interesante ver cómo nosotros vemos a este personaje nada más en una de sus facetas, pero vemos que ella tuvo contacto con muchas personas. Ya en La Aurora Dorada, Pamela tiene mucho contacto con
muchas personalidades, con gente que empieza a influir mucho y le empiezan a enseñar mucho, pero es una mujer muy trabajadora, muy luchona, y bajo el auspicio de Edward White, ¿sí? El creador, el que empieza a generar esta idea, pues Pamela empieza a dibujar y a hacer toda la estructura de lo que hoy conocemos como el tarot Rider-Waite, ¿sí? Obviamente empieza a ver como esta parte de mucho trabajo, ya que Yeats, este artista, presenta a Pamela, a la Aurora Dorada, y precisamente empieza a ver como mucho trabajo. Es obviamente interesante y sería muy complicado desglosar esto, pero la Orden de la Aurora Dorada empieza a ver como muchos conflictos. Muchos de los personajes eran muy polifacéticos, eran muy excéntricos, y entonces empieza a ver como esta parte de rupturas dentro de la Aurora Dorada, y Pamela y White se mudan a un rito independiente rectificado del Amanecer Dorado, así se llama, y empiezan a trabajar con esta parte de la baraja de White Smith, la baraja de Rider-Waite, y empieza a ver como esta parte de darle una estructura, ¿sí? Aquí lo que es importante entender es que el tarot nace de muchas personalidades que están en el estudio profundo de esta parte mística, hermética, esotérica, y empieza a darse trabajo conjunto de muchas personas. El tarot Rider-Waite no es el trabajo de una sola persona, es el trabajo de muchas personas, y si bien los dibujos que vemos están muy relacionados con Pamela Colman Smith, estamos también entendiendo de que atrás de eso hay una serie de mezclas, de sincretismos importantísimos, de ver cómo empieza a ver como esta parte de influencias profundas, ¿sí? Hay muchas personas que no entienden cómo dentro del tarot existen tantas referencias a dioses griegos, a cuestiones egipcias, a cuestiones judías, a cuestiones que tienen que ver mucho con la cábala, ¿sí? Que tienen que ver mucho con ideas o con imágenes o preceptos católicos, ¿sí? Y es como una mezcla de todo el conocimiento hermético esotérico de finales del XIX, principios del siglo XX, pero que nos dan un compendio. Las personas podrían ver nada más una baraja, ¿sí?, de 78 cartas y decir, eso es el tarot, pero el tarot es mucho más que eso. Es un libro que no terminas de leer, porque el tarot, en base a este proceso de arquetipos, lo que hace es el brindarnos con un lenguaje diferente que se llaman arquetipos, la ampliación de cantidad de información mágica, mística, maravillosa, ¿sí?, y que nos permite evolucionar, avanzar hacia lo que es el conocimiento del ser integral, ¿sí? Pero hay muchas personas que de repente, bueno, ok, se sabe mucho del tarot, ya lo he investigado, he leído por muchos años acerca del tarot. Ahorita de repente se pone de moda, y se pone de moda que hay tarots de todo. Hay tarots de gatitos, hay tarot de vampiros, hay tarots en fin, o sea, hay de verdad una variedad exorbitante de tarots. Y hay muchas personas que me dicen, bueno, pero
¿Funcionan los otros tarot? A ver, funciona la estructura, ¿sí?, del tarot. Cuando hay unas cartas a las cuales le llaman tarot, pero son 56 cartas, 72 cartas, son 60 cartas, no se llama tarot, se llama, muchas veces es le ponen el tarot de los ángeles, todo eso, pero son más bien esta idea de tarots o oráculos. Hay oráculos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La estructura, ¿sí? Bueno, pero ¿cuál es mejor, un tarot o un oráculo? Lo que pasa es de que los oráculos normalmente vienen como dirigidos a un renglón, ¿sí? El oráculo de las diosas, el oráculo de los arcángeles, el oráculo de... en fin, hay infinidad de diseños, pero el tarot en sí, ¿sí?, la estructura es lo importante. Podrán tener muchos dibujos y puedes tú aficionarte y aprender de cualquiera de ellos. Lo importante es entender la estructura, ¿sí?, del tarot, lo que significan, por qué 78 cartas, por qué está dividido en arcanos mayores, arcanos menores, qué tiene que ver cada una de las cartas, por qué son los 4 bastos, los 4 palos, ¿sí? ¿Por qué los oros, las espadas, los bastos, ¿sí?, las copas, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué relación tiene con mi propio ser? ¿Qué tiene que ver con los elementos? Y cuando yo logro entender la estructura del tarot, entiendo cualquier tarot que me pongan enfrente. Obviamente, ¿sí?, vamos a tener una gran cantidad, una variedad enorme de tarots que nos van a servir mucho para ampliar nuestros horizontes. Yo creo o yo siento que el tarot por excelencia didáctico, el tarot más didáctico, es precisamente el tarot Rider-Waite, ¿sí? Sería como la base para aprender. De ahí tú puedes agarrar y escoger otros tarots. Yo por aquí tengo un tarot que me gusta mucho, que es el tarot celta, ¿sí? Y me gusta mucho porque además por mi tradición Wicca celta, pues fácilmente tengo la estructura de lo que es el tarot Rider-Waite, pero con imágenes que me amplían el conocimiento o la perspectiva del tarot con imágenes celtas. Aquí también depende mucho del trabajo de cada una de las versiones de tarot, de decir si me cuadra, si me aplica, si me siento cómodo con ese tarot o no me siento cómodo, no me comunica. Yo he visto algunos tarots que siento que son como comerciales totalmente. Este es el tarot de Pamela Coleman. Ese es el tarot Rider-Waite, el clásico de Rider-Waite, ¿sí? Y lo que nosotros vemos, o lo que yo trato de enseñar durante el curso, es que aprendan ustedes la estructura, qué significa cada carta, qué son los arquetipos. Sí hay una parte del curso en el cual trato de hacerla muy dinámica, para que ustedes aprendan, no de perico, porque muchas veces eso es lo que sucede mucho en los cursos de tarot. Tienes que aprenderte cada carta exactamente y qué significa. No es importante eso, sino qué me transmite, qué entiendo de cada carta, ¿sí? Cuando yo aprendo lo que es el simbolismo de cada uno de los elementos, de los colores, de los fondos, de los lados, eso es importante, de las expresiones, de las sensaciones. Entonces para mí es muy fácil poder interpretar, poder darle curso a una lectura, no de una memoria, sino de un sentir real
de cada carta, de qué es lo que me quiere transmitir una carta. Yo por cada carta podría dar una clase. Entonces hacer un curso de 78 clases es muy complicado, pero hay material para hablar durante muchas horas de cada una de las cartas, ¿sí? Sin embargo, aquí lo que trato de hacer con este curso es que la gente aprenda el tarot. Y muchas personas podrían decir, ¿para qué quisiera yo aprender tarot? En primer lugar, es como una herramienta complementaria cuando estás trabajando otras disciplinas herméticas, ¿sí? Pero también sirve para que tú tengas una herramienta propia de introspección y de análisis, ¿sí? No es porque quieras ser un tarotista, puedes serlo. Con el curso que yo te doy, te puedes volver un excelente tarotista y no es por nada, pero mis alumnos se vuelven muy buenos tarotistas no charlatanes, tarotistas muy claros, muy precisos, que saben que es una misión, que les enseño durante este curso mucho acerca de la ética de un tarotista, ¿sí? Y esto me amplía mucho la parte del desarrollo espiritual y personal de cada uno. ¿Por qué aprender tarot? Pues aprender tarot es para mí la manera de desarrollar esta parte de entenderme, entender mis energías, entender mi exterior y poder desarrollar y tener una mejor visión de mis decisiones, poder entender los entornos. Muchas veces y sobre todo en este mundo que nos rodea, vemos muchas apariencias, vemos mucho confusiones, pero el tarot, cuando lo estudiamos a profundidad, ¿sí? Cuando aprendemos a interpretar, ¿sí? Tenemos certezas claras de hacia dónde va nuestro camino, ¿sí? Por eso la invitación y por eso aprender este desarrollo de tarot, esta parte que yo les invito. Yo lo que quiero es empezar ya este curso con las personas que quieran aprender, ¿sí? Aquí les pongo en pantalla. Mándenme un WhatsApp, inmediatamente yo les mando toda la información. Si tienen alguna duda, por favor, con todo gusto lo hago, ¿sí? Normalmente abro el curso en 2 días, ¿sí? O sea, doy clases jueves en la tarde y sábados en la mañana. ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque hay personas que pueden entre semana en la noche y hay personas que no pueden entre semana y prefieren los fines de semana. Temprano el sabadito te levantas a las 10, terminamos a las 12, te sigues haciendo tu día, ¿sí? Lo hago en línea. Yo normalmente lo que hago es les mando una guía en el cual saben específicamente qué se va a ver cada clase, ¿sí? Pero obviamente hay en momentos en los cuales nos podemos extender porque hay mucha práctica, ¿sí? Si bien las primeras clases es estructurar muy bien, explicar, conocer a la perfección, al derecho, al revés, todo lo que es el tarot, y créanme que no es complicado, al contrario, lo hago muy divertido. Hay muchas cosas que van a ver que son como si yo empiezo a estudiar las cartas, empiezo a darme cuenta de la relación que tienen los ases, o las cartas número 2, las 3, las 4, las 5, empiezo a compararlas, cuál es la relación de bastos, de espadas, de copas, de oros, qué quiere hablar, de qué habla cada cosa, qué tienen que ver los arcanos mayores, por qué están acomodados de esa manera, el orden de los arcanos es bien importante, porque este tiene este número, este tiene otro número, ¿sí? Todo tiene un porqué, ¿sí? Y cuando logramos entenderlo, entramos a esta parte de ya tengo el conocimiento, ahora necesito interpretar. Entonces tenemos una serie de prácticas que son muy buenas, que son muy atractivas. ¿Por qué? Porque empezamos, ¿sí?, a practicar entre todos los alumnos. Por eso me gusta que sean grupos no muy grandes para no
yo siempre quiero que todos participen, ¿sí? Pero que todos tengan esta visión, y de repente nos damos cuenta al final del curso cómo todos posiblemente le van a dar un sesgo personal al tipo de lectura, pero todos llegamos al mismo punto, ¿sí? Entonces es bien importante entender esto. Tú aprendes esta herramienta, pero la manera en cómo lo interpretes es algo totalmente personal, es algo que tú le vas a dar un feeling, una interpretación. Hay personas que yo les he enseñado, pero que son muy directas, muy claras, muy concretas. Hay otras personas que les gusta ser como muy apapachadoras. Cada uno tiene una personalidad que van a descubrir en el tarot, ¿sí? Además, yo no les puedo decir qué misión encuentran en el tarot. Lo que sí les puedo decir es que terminando el curso empezamos a definir perfectamente bien cuál es la misión de vida que tengo, ¿sí? Sobre todo con estas herramientas. Vengo para ser guía de otros, vengo para enseñar, vengo para apoyar o simplemente vengo a transitar, ¿sí? Pero es muy importante. Les dejo ahí mi teléfono, mándenme un mensaje de WhatsApp diciéndome estoy interesado. Si tienen cualquier duda, de verdad, con gusto estoy para decirles. Me gustaría poder desarrollar esta comunicación con ustedes si tienen alguna duda, si piensan que está. Voy a dar ciertas oportunidades para que les sea muy fácil, ¿sí? Pueden pagar el curso, ya sea clase por clase, pueden pagarlo por mes, pueden pagarlo por bimestre, pueden pagarlo completo. Hay descuentos dependiendo cómo lo hagan, ¿sí? Para ayudarlos para que tengan ustedes como los mayores beneficios y se animen a tomar este curso. Les puedo garantizar que no se van a arrepentir, porque es una herramienta que, sabiéndola con esta práctica, no es lo mismo nada más leer un libro, porque el libro te va a llenar de conocimientos, pero no vas a saber sacarlo, ¿sí? Este curso es un curso que he dado durante muchísimos años y la gente queda encantada de poder desarrollarse en esta dinámica, en esta herramienta, tenerlo como un elemento básico para poder desarrollarnos, ¿sí? El tarot me va a servir. Puedo ser yo un consultante, yo puedo agarrar y volverme un tarotista y hacerlo abiertamente como lo hago yo, ¿sí? Yo tengo gente que me consulta puedo presumirlo, perdón, lo puedo presumir, pero hay gente que me busca de todos lados del mundo. O sea, hay gente que le leo el tarot en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, en Guatemala, en Brasil, en muchos lados del mundo me buscan, llegaron a conocerme y se sienten a gusto. Eso por un lado, la distancia, pero aparte el tiempo, ¿sí? Hay gente que se lee las cartas conmigo de manera regular por más de 15 años, llevan leyéndose algunas personas, ¿sí? O sea, yo llevo 38 años, pero obviamente durante mucho tiempo estuve trabajando en la Cábala, ahí en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México, muchos años. Entonces hay mucha gente que perdí contacto, pero hay mucha gente que me sigue durante muchísimos años. Son gente muy, muy cercana y yo sé que cada vez que algo se les atora en el camino, me hablan y me piden leerse las cartas, y me siento satisfecho desde el punto de vista de que tantos años y me siguen buscando es porque seguramente les ayudo y les apoyo, les sirvo. Si no les serviría, pues no me buscarían. Entonces tengo esa certeza, tengo la certeza de que muchos de los alumnos que tengo también han sido pues reconocidos como buenos tarotistas. Tengo experiencias que en algún momento en la clase se los voy a compartir, porque normalmente trabajando esta herramienta hay ciertas situaciones que seguramente pasarán en el camino de aprendizaje del tarot, y pues el tener por lo menos la referencia de lo que puede llegar a suceder es importante. Entonces les dejo aquí, les dejo en pantalla mi teléfono.
márquenme por WhatsApp, no hay pierde. Igual si quieren dejarme el comentario aquí, ya sea que me estén viendo en YouTube o me estén viendo en Facebook o me estén viendo por el canal de Vive Radio, escríbanme, pónganme sus comentarios, yo con gusto estaré al pendiente y espero que les guste, que les atrape. No es, vamos a aprender con Tarot Rider-Waite, pero de ahí tendremos una clase especial para que conozcan muchas variables del tarot y ustedes adquieran el tarot que más les agrade. Además que tendrán siempre mi apoyo para poder verificar si en realidad es un tarot que les funcione, ¿sí? Si ustedes aprenden conmigo y dicen, ok, Mauricio, yo aprendo contigo Tarot Rider-Waite, pero más adelante me gustaría aprender o manejar un tarot de dragones, no hay problema, hazlo. Hacemos se llama transliteración, ¿sí? Hacemos pasar la información de un tarot a otro a ver si corresponde contigo, ¿sí? Y se hace esta transliteración y lo puedes manejar, cualquier tarot que tenga la estructura correcta puede ser transliterado y puedes manejarlo a la perfección con mi curso, ¿sí? Pues espero les haya gustado, espero que les haya atraído lo que les comento del curso, espero que se animen, ¿sí? Ya empezamos en breve, entonces ahí les dejo todos los datos, estoy para servirles. Esperamos que en breve empecemos ya este curso, ¿sí? Les mando un abrazo, muchas gracias, nos vemos la próxima semana aquí en Wicca Radio México.